Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados, congregados hoy 7 de febrero del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si. Nos trasladamos a Jerusalén, hoy que la reina de Sabá visita a Salomón, según narra el libro primero de los Reyes, por su sabiduría y a rendirle pleitesía, sobre todo al Señor, que en bendición le concede, además de la sabiduría, riquezas y providencias al rey Salomón, más de lo que ella conocía en Etiopía, en sus tierras, y lo que había escuchado de él. No conocía ni la mitad, como le dice, por sus propios ojos lo experimenta. Y esa sabiduría se ve sobrepasada infinitamente por Jesús, que narra en el Evangelio de San Marcos, ayer que se meditaba en la condición de las falsas tradiciones o las tradiciones de los fariseos, escribas y algunos hermanos que se pegan de la superficialidad, de la mundanidad, de la vaciedad de las cosas y no mirar el interior, lo más profundo, y considerar impuros el tocar con las manos, el sentir con los gustos, con los sentidos, el disfrutar aún con la vista, lo esplendoroso de la vida, porque está dotado de impureza un ser por la enfermedad, por las heridas, por la sangre, cuando en realidad Jesús hoy dice es lo que hace impuro es el corazón del hombre, no lo que entra a su organismo, siendo el proceso digestivo tan importante lo que entra como lo que sale. Hace incluso la comparación de que todas esas maldades que salen del corazón van al estercolero, van a la parte terminal del proceso digestivo, van a ser el excedente de cuerpos desperdiciados porque su mente y su corazón se encuentran lejos de Dios y no están en bien vivir y en bienaventuranza, en la bendición. Entonces por eso se hacen impuros. Veamos en el Salmo 37 cómo lo dice: la boca del justo expone la sabiduría. Vamos entonces, en gracia del Espíritu Santo, a hacer la meditación de la palabra de Dios, que nuestra iglesia hoy celebra en el Beato Papa Pío IX, Pío IX, que en su condición defiende la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y la santidad de San José, su castísimo esposo y padre putativo de Jesús, ese pesebre de la familia de Nazaret. Y hoy un amoroso saludo fraterno a Isabelita en su cumpleaños, nuestra hija. Isabelita, que en el hebreo significa casita de Dios. Es nuestra casita de Dios, nuestra alegría. Su hermanito Matías, que significa también el nombre regalo de Dios. Bendito seas hoy y siempre. Feliz santo y bendecido día de cumpleaños. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender,
método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Y en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 10, versículos 1 al 10, la reina de Sabá visita a Salomón. La reina de Sabá oyó hablar de la fama que Salomón había alcanzado para la honra del Señor y fue a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó rodeada de gran esplendor, con camellos cargados de perfumes y con gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando llegó ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado, y Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo una sola pregunta de la cual no supiera la respuesta. Al ver la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y el palacio que había construido, los manjares de su mesa, los lugares que ocupaban sus oficiales, el porte y la ropa de sus criados, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo, se quedó tan asombrada que dijo al rey: lo que escuché en mi país acerca de tus hechos y de tu sabiduría es verdad, pero solo he podido creerlo ahora que he venido y lo he visto con mis propios ojos. En realidad, no me habían contado ni la mitad, pues tu sabiduría y tus bienes son más de lo que yo había oído. Qué felices deben de ser tus esposas y qué contentos han de sentirse estos servidores tuyos que siempre están a tu lado, escuchando tus sabias palabras. Bendito sea el Señor tu Dios, que te vio con agrado y te entregó el reino de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha hecho rey para que gobiernes con rectitud y justicia. Luego entregó ella al rey 3.960 kilos de oro y gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca llegó a Israel tal cantidad de perfumes como la que regaló la reina de Sabá al rey Salomón. Además, la flota mercante de Hiram, que había traído oro de Ofir, trajo también de allá mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo hizo el rey barandas para el templo del Señor y para el palacio real, y también arpas y salterios para los músicos. Nunca había llegado ni se había visto hasta hoy tanta madera de sándalo. Por su parte, el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso pedirle, además de lo que él personalmente le regaló. Después la reina regresó a su país acompañada de la gente a su servicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 37. La boca del justo expone la sabiduría. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía. La boca del justo expone la sabiduría. El hombre bueno habla con sabiduría, el hombre bueno habla con justicia, lleva en el corazón la enseñanza de su Dios, jamás resbalarán sus pies. La boca del justo expone la sabiduría. La ayuda a los hombres buenos viene del Señor, que es su refugio en tiempos difíciles. El Señor los ayuda a escapar, los hace escapar de los malvados y los salva, porque en Él buscaron protección. La boca del justo expone la sabiduría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, entre los versículos 14 y 23. Luego Jesús llamó a la gente y dijo: escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Cuando Jesús dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre estas enseñanzas, y él les dijo: así que ustedes tampoco lo comprenden. No entienden que nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre, para después salir del cuerpo. Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Dijo también: lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, la sabiduría del Señor Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que ha sido, que es y que será siempre omnisciente, que todo lo sabe, como también omnipotente, que todo lo puede, y omnipresente, que está presente en todo, en esencia y en verdad, en espíritu y en verdad, declarando la verdad, que es la sabiduría, que es la tradición cristiana, mente, alma y cuerpo conectado en el corazón de todos los templos vivos que conforman su iglesia. Así lo hace ver 21 siglos después de que Jesús pronunció estas palabras, según narra el evangelista San Marcos, a sus discípulos y a los seguidores, y aún a los perseguidores, porque todo esto que se ha discutido en relación con la cultura, y de que la cultura debe transformar la sociedad, que debe transformar la humanidad, que debe transformar la universalidad del planeta, seres amados, queda demostrado en la misma palabra de Dios, que es el Verbo, encarnado en María Santísima, por gracia del Espíritu Santo, quien con su aliento de vida declara que es la evangelización del mundo la que nos invita a hacer, y no la mundanización del Evangelio. No es la cultura la que tiene que transformar la palabra de Dios, sino al contrario, es la palabra de Dios que transforma la cultura, la sociedad, el ambiente en que nos hemos movido siempre. Todo lo que describe ahí el evangelista San Marcos, como maldades, fornicaciones, adulterios, todo lo que atenta a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y aún si se miran los 613 preceptos de la Torá, todo lo que atenta contra ello, que atenta contra la ley de Dios, atenta contra el mismo verbo, que es el Espíritu, que es la ley. Y ello está contemplado en el mandato universal del amor. Shema, escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resumen la ley y los profetas. Ahí se resume la ley de Dios en la nueva alianza. Y aún desde la antigua alianza era reconocido por la reina de Sabá y muchos otros reyes y reinas en su momento. Oían de la sabiduría de seres dotados de la gracia divina,
del Espíritu Santo en su momento, por el poder de Dios. Aún no se tenía la presencia de Jesús en sí mismo, haciendo su revelación en la segunda persona de la divinidad, pero ya el Espíritu Santo era testigo de ello, y así como lo declara la reina de Sabá, que lo pone en sus palabras, en sus labios, para dignificar, glorificar y bendecir a Dios. Esa manifestación de fe, de creer en Dios, de creerle a Dios, así eran de reinados diferentes y otras culturas, otras prácticas y otras tradiciones, se postran a los pies del Creador, a los pies del Señor de señores, a los pies del Señor Todopoderoso, pero infortunadamente por lo que ven los ojos, por lo que escuchan los oídos, por lo que sienten los sentidos, que es lo superficial, que es lo externo, que es la apariencia. No así porque haya una convicción en el corazón, movida por la fe, por la gracia santificante, que eso es bendición. No así por una verdadera conciencia plena de la divinidad de Dios, en este caso del Dios uno y trino. Para el caso de Jesús hablando al pueblo de Jerusalén, pero la reina de Sabá antes al pueblo de Jerusalén le hablaba del Padre, esencialmente del Señor, no la Santísima Trinidad como tal. Eso es una gracia que se tiene por voluntad de Dios, por la generosidad de Dios, por la misericordia de Dios. No es por mérito humano, no es por conocimiento humano, y no es por mandatos o leyes o dictámenes de gobiernos, como se ha creído. Viene entonces el Señor a desvirtuar el hecho de que todo lo que se consuma como alimentos hace impuro al hombre, y lo que entra en el proceso digestivo para la manutención del cuerpo, para el sostenimiento de la salud, para el bienestar. No, el Señor no condena ello, al contrario, exalta en la condición del ser como templo vivo del Espíritu Santo, que debe nutrirse, que debe fortalecerse, que debe mantenerse vivo, activo, productivo, como se quiere decir en ese lenguaje económico, pero que es servicial, que es presto, que es solícito para agradar a Dios con el trabajo, con el servicio, con el desempeño de los talentos, de las cualidades, de las gracias. Y todo ello son condiciones que vienen desde el fondo del corazón en virtudes profundas que trascienden al hombre, que es bueno, que es justo y que es recto, el que sabe vivir bien, el que vive de bienaventuranzas y el que comparte las bienaventuranzas con todos, las providencias del Padre Celestial en su futuro, que asumen las misericordias de Jesús, su Hijo unigénito, santificador, Salvador, Redentor nuestro, y que saben guardar los misterios y compartir los dones que reciben del Espíritu Santo, empezando por el temor a Dios, como se decía en el Shema, compartirlos en esa gracia santificante. Decía el Padre Enrique Uribe, en paz descanse, de la Orden de los Carmelitas Descalzos: los carismas se comparten, los talentos nacen con la persona, pero la gracia santificante es el patrimonio eclesial, es lo que en los carismas se establece como la verdadera riqueza, y no es privada, no es personal, sino que es colectiva, es universal, y eso está representado en muchos. El Padre Creador escribe su obra en miles de millones de seres, y de todos ellos se hace una composición maravillosa que solo Dios sabe hacer, que sabe orquestar,
que sabe poner al servicio. La Santísima Virgen María es la que administra esos carismas en la iglesia, la que administra los ministerios, que son en los desempeños que se tienen por las mismas gracias, por los mismos talentos recibidos, los dones que se van madurando por la fe, con la razón y a través de la acción de una generación a otra. Eso va perfeccionando las prácticas, las costumbres, las tradiciones, y es la cultura la que se va transformando al tenor de todas estas manifestaciones de Dios en una época y en otra. Ahí se decían 21 siglos desde Jesús, pero desde la reina de Sabá cuente hacia atrás miles de años, cientos de miles de años de la historia de la humanidad. Lo que se ve ahí como maldad siempre ha existido. Lo que se ve como bondad siempre ha existido. Son las actitudes humanas que no se parecen a las de Jesús. Son los conocimientos humanos que no se parecen a la sabiduría del Espíritu Santo ni tienen el discernimiento. Es la voluntad humana que se aleja de la voluntad del Padre Creador. Por ello es que se altera el orden natural de las cosas. Por eso es que no se lee la realidad tal cual es. Y el problema no es para la realidad, el problema es para la humanidad. Y eso es una irresponsabilidad, eso sí se puede llamar un crimen de lesa humanidad, que aún con conciencia no se tenga coherencia en el sentir, pensar y actuar, en el ser, vida y obra, y por las obras, hechos y acciones para ser responsables, aquí y allá, en el ahora y en el después, en lo poco y en lo mucho, tener una dimensión en alma, espíritu y cuerpo que vislumbre todo ello. Y no hay que esperar que pasen tantos miles de millones de años, ya han pasado siglos. Ya es negligencia humana que no quiera asimilarlo, que en su conciencia no lo quiera albergar, que no conecte con la divinidad, que no conecte amorosamente con la humanidad y que no conecte con la santa doctrina, que es donde está la verdad, en la iglesia, en Cristo, Jesús nuestro Señor. Y es lo que oramos hoy especialmente para que nos la conceda, la sabiduría, el discernimiento, la conciencia plena del amor de Dios, para saber que lo que dice Jesús a sus discípulos nos lo dice hoy a nosotros después de 21 siglos. Es lo que anida en el corazón, es lo que pongamos en el corazón. Por eso hay que poner en el corazón el tesoro de la vida, el tesoro de la vida en familia, el tesoro de la vida en prosperidad, pero entendida como una ordenación de la vida acorde al orden natural, que es el mismo orden de las cosas, que es el mismo orquesta del cosmos, el orden de la orquesta de la galaxia, el orden que orquesta toda la Laudato Si. Eso es, como el cantar de los pájaros, como el susurro del viento, como el ruido del agua, el sonido más bien, que es agradable a los oídos. El ruido es lo que causa desorden, es lo que molesta. El placer espiritual es el sonido. Con estos sonidos del viento, con estos sonidos de las aves, con estos sonidos del silencio, nos despedimos hoy en oración a San José, que es el día clásico, miércoles, a la Santísima Virgen María, que siempre está en nuestro corazón, y estamos en la novena de la Señora de Lourdes. El próximo domingo, si Dios quiere, es la salud que se ora en los enfermos, por la misma intercesión de la Santísima Virgen María. Hoy que el Papa meditaba en el catecismo con la virtud de la tristeza, estar alegres, sentir tristeza del daño que hacemos a otros, del bien que no hacemos, y de transgredir el mandato del amor de Dios. Eso sí nos debe dar tristeza,
pero llevarnos al sano arrepentimiento, a la sana contrición y a la santa rectificación de los fallos, las faltas, los daños que hacemos. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.